Ayúdame. Ok. Los pilotos del vuelo 261 de Alaska Airlines luchan con la caída en picada de un MD-83 hacia el Océano Pacífico. Lo tenemos bajo control. No es cierto. El avión se declinó y giró. ¡Mayday! De hecho, queda volteado de cabeza. Sorprendentemente, los pilotos mantienen la aeronave volando. La maniobra es como de un show. Activa los frenos. A segundos del impacto, los pilotos enderezan la aeronave. Tenían una oportunidad para salvar el avión. ¡Ah! ¡Aquí vamos! Mayday, Mayday. Moviendo. Torre de control. Vamos en curso de colisión. Repito, curso de colisión. Mayday. Catástrofes aéreas. Esta historia es real. Se basa en reportes oficiales y relatos de testigos. El vuelo 261 de Alaska Airlines despega hacia un cielo soleado sobre Puerto Vallarta, México. Tren arriba. Está arriba. El capitán Ted Thompson es un veterano de la Fuerza Aérea. Lleva 17 años volando con Alaska Airlines. Gracias, señor. El primer oficial, Bill Tansky, lleva casi 4 décadas volando. Hoy, él pilotea la nave. Los pilotos en el 261 eran muy reconocidos por otros pilotos. Se trataba de aviadores de alto nivel. Flaps arriba. Flaps. El MD-83 vuela al norte hacia San Francisco para una escala. Desde ahí es un tramo corto a su destino final, Seattle, Washington. 3 asistentes de vuelo atienden a los 83 pasajeros a bordo. «15 minutos tras el despegue, Qué extraño. los pilotos notan un problema. El avión se desbalancea. El balance son pequeños ajustes con respecto al estabilizador horizontal que mantiene la inclinación de la nave. Esa luz les estaba diciendo tendrán un problema ajustando la nariz arriba o abajo, lo cual, claro, es crucial en un vuelo. La alerta indica que el estabilizador horizontal está atascado y empujando la nariz un poco hacia abajo. Hay que revisarlo. ¿Apago el automático? Buena idea. Oh. ¿Qué es lo que hace? Hace presión hacia abajo. El primer oficial Tansky usa toda su fuerza física para mantener arriba la nariz del avión. El primer oficial pilotea el avión a mano, por lo que tiene las manos en el asidero de control e incrementa más y más la presión que tiene que resistir. Está usando mucho músculo del brazo. Esto es algo que quieren arreglar. Pues esto sube y eso es bueno. Subamos a 3, 1, 0 y a ver qué pasa. Al tirar de la columna de control, los pilotos pueden desviar los elevadores del avión lo suficiente para permitir que continúe ascendiendo. 21 minutos después del despegue, el vuelo 261 se nivela a 9.400 metros de altura. El manual dice el interruptor de palanca. El interruptor es literalmente una pequeña palanca en la columna de control que mueve el estabilizador horizontal para poner la nariz arriba o abajo. Los controles en la cabina activan un tornillo nivelador de 60 centímetros en la cola. Cuando gira el tornillo nivelador, mueve el estabilizador hacia arriba o hacia abajo. Tuvieron que revisar los manuales y se preguntaban mutuamente qué saben, qué podemos hacer e intentar.
Nada. ¿Y si lo intentas? El capitán Thompson intenta activar el estabilizador horizontal usando lo que los pilotos llaman la manija valija. No hay suerte. Es como querer arrancar tu auto. Intentaban lo que se les ocurriera con tal de que respondiera el avión. Intentamos el automático. Esperan que el piloto automático mantenga el avión nivelado. Estable al fin. Bien. Creo que hay que llevar este avión a tierra lo antes posible. Sí. Tal vez Los Ángeles. Sí. Hay que llamar. Y si el control es un problema, hay que llevar el avión a tierra. Llamo del 261. Requiero un desvío a Los Ángeles. El sistema de balance longitudinal no está operando. El capitán Thompson contacta al despachador de vuelo de Alaska Airlines en Seattle. Lo tengo. 261. Entendido. Si quiere aterrizar en Los Ángeles por seguridad, hablamos de un retraso de más de 1 hora debido a un problema de flujo aeronáutico. En realidad no me interesa el flujo. No hay otro aeropuerto cerca. ¿Qué tal el viento en Los Ángeles? Es de 5 metros por segundo. Los pilotos comparan las condiciones del viento en los aeropuertos de Los Ángeles y San Francisco. Los pilotos de este vuelo se interesaron en considerar opciones de pistas. Hay viento en contra en Los Ángeles, pero en San Francisco hay viento cruzado. 269 versus un viento que se cruza. Por seguridad creo que algo que reduzca la velocidad tiene sentido. El viento en contra en Los Ángeles ayudará a un aterrizaje más seguro. Ya alineado con la pista de Los Ángeles, tienes viento perfecto que sopla a tu nariz. Viene del Océano Pacífico, es predecible, es constante y desacelera tu avión. ¿Son los de la situación horizontal? 10 minutos después de cambiar de rumbo, un mecánico de mantenimiento de Alaska Airlines en Los Ángeles contacta a la tripulación. Sí, afirmativo. La oficina de mantenimiento puede hablarles directamente a los pilotos para darles indicaciones sobre el problema que tienen. ¿Intentaron con todos los interruptores? Ya intentamos lo que se podía. Si hay más interruptores escondidos, nos gustaría saberlo. Revisaré la guía de interruptores para estar seguro. ¿Y los alternos tampoco sirven, o sí? Sí, el estabilizador horizontal parece que se atasca, eso es. Ok, gracias, señor. Los veo al llegar a Los Ángeles. La respuesta del mantenimiento de Alaska Airlines no fue una respuesta del todo. No les proveyeron soporte. En realidad, lo más que les dijeron fue que ya habían intentado con todos los interruptores. Fue lo primero que hicieron. Ahora hay que reintentar con los interruptores. ¿Lo tienes? El capitán le avisa al primer oficial para recordarle: cuando apaguemos el automático, prepárate porque va a requerir bastante esfuerzo hacerlo de tu lado. Esto apagará el automático. Estabilizador descolocado. Estabilizador descolocado. La nariz del avión baja mucho más de lo que anticiparon los pilotos. No sé qué pasa. El avión está sumamente inclinado y el fuselaje se sacude con violencia. Saben que hay algo muy crítico sucediéndole al avión. De repente, el problema es mucho peor. El vuelo 261 cae en picada. ¿Qué es lo que haces? Está empeorando. La nariz tiene que estar arriba o seguirán cayendo en picada hacia el océano.
¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ok. Los pilotos del vuelo 261 de Alaska Airlines luchan por recobrar el control de su MD-83. Pusieron fuerza en el asidero de control con todo su esfuerzo. Centro Alaska 261. Acá estamos en picada. Perdí el control de inclinación vertical. Alaska 261, ¿qué dijo, señor? Estamos en picada a 26,000. Ya están a 3 minutos del impacto. Activa los frenos. Los pilotos despliegan los frenos, superficies de control en las alas del avión que aumentan la resistencia. Quería desacelerar el avión y eso les daría más oportunidad en la física de sacar al avión de picada. Los frenos detienen la picada. Usando toda su fuerza, los pilotos recuperan el control de la nave a 7,300 metros de altura. Ok, cuando baje la velocidad, tal vez estemos bien. En 80 segundos, el avión cayó 2,400 metros. Los pilotos evitaron la picada con pura fuerza bruta. Recuperamos el control aquí. No es cierto. Aunque se las arreglaron para dejar de caer, se requieren esfuerzos extremos para mantener nivelada la nariz del avión. Bien. ¿Quieres seguir en picada? Es mucha exigencia física el tener la nariz arriba en el avión. Están luchando por controlar la aeronave. Es mucho peor de lo que era. Sí, ahora estamos peor que antes. Son pilotos muy experimentados. Ya habían tenido problemas en vuelos previos, pero nada como esto. Mecánico, 261. ¿Está ahí? A 35 kilómetros de Los Ángeles, el capitán Thompson contacta a mantenimiento de Alaska Airlines, esperando indicaciones de cómo aterrizar a salvo. Sí, 261, es mecánica. Ya intentamos con todos los interruptores y todas las manijas. Esto se fue por completo en picada. Oh, perdieron el balance. Y estamos peor que antes. Le está explicando que cuando elevaron la nariz, el sistema de balance la llevó abajo. Se movió en dirección opuesta de lo que él esperaba. Y ocurrió rápidamente. Y lo hizo con mucha fuerza. Y la nariz no se mueve arriba, sino por completo abajo, ¿correcto? Afirmativo. Se fue nariz abajo y ahora temo intentar otra vez a ver si lo puedo hacer regresar en la otra dirección. Está reacio a intentar moverlo otra vez, pues le preocupa que si eso empeora, ya no tendría control del avión por completo. Si quiere intentar, está bien para mí. Si no, está bien. Los veo en la puerta. Cuando la base de mantenimiento en Los Ángeles les dijo "los veo en la puerta", los pilotos supieron que estaban solos. Lo único que tenían era a ellos mismos, su fuerza física y su ingenio. Para aterrizar, los pilotos deben idear cómo controlar su descenso sin usar el sistema de balance del avión. ¿Quieres intentar con el sistema de balance o no? No estoy seguro. De ti depende. Son literalmente pilotos de prueba y deben utilizar sus décadas de experiencia para intentar dar con una solución. Hay que hablar con los pasajeros. Sí, es cierto. El capitán Thompson intenta tranquilizar a los pasajeros. Amigos, hay un problema de control de vuelo. Estamos tratando de ir a Los Ángeles. Lo resolveremos si no anticipo más problemas cuando tengamos un par de sistemas de vuelta en línea. Con Los Ángeles a la vista, los pilotos se preparan para un aterrizaje de emergencia. ¿Intenta flaps? 15, 11. Veamos con 11. Los pilotos prueban el avión en una configuración de aterrizaje. Sí, muy estables aquí.
pero hay que bajar a 300 por hora. El avión se encuentra muy dañado y ellos necesitan entender para hallar una forma de controlar la inclinación de la nave hasta el aterrizaje. Si es controlable, hay que intentar aterrizar. El primer oficial Tansky sugiere un riesgoso aterrizaje de alta velocidad. Bien. Hacia Los Ángeles. El predicamento era serio. No podrían levantar el avión y dar una vuelta. Solo había una oportunidad de aterrizar la nave o estarían acabados. Pero en cuanto se les ocurre un plan, ¿lo sientes? Sí. los pilotos oyen golpes en la parte de atrás. Entonces comienza el desastre. El avión se declinó y giró. Saben que están en una situación de vida o muerte. Es la pesadilla de todos los pilotos. Se acaba el tiempo. Si ellos no lo controlan de inmediato, será el fin. ¡Mayday! ¡Ah! ¡Giro y presión! ¡Giro y presión! Mayday. A 5.500 metros sobre el Océano Pacífico, el vuelo 261 declina a la izquierda y cae en picada. Muy bajo, tierra. La maniobra es como de un show. Los Blue Angels lo hacen, los Thunderbirds lo hacen. Cayendo a 50 metros por segundo, el tiempo se les agota. Muy bajo, tierra. Muy Ok. bajo, tierra. Estamos invertidos. Muy bajo, tierra. Ahora hay que subir. Muy bajo. Cuando el avión se invierte es una situación muy difícil porque deben intentar definir si pueden mantener el control de la nave e intentar ponerla de vuelta como estaba. El avión empieza a responder. Empujaron la columna de control para evitar la posibilidad de pérdida y luego hicieron girar el avión hacia el nivel de las alas en un intento por mantener el control de la nave. Vamos, 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 que el azul se ponga arriba. La parte superior del altímetro es azul como el cielo, así que quieren la parte azul del indicador de altura de vuelta arriba. En tierra, los controladores de Los Ángeles pierden contacto con el vuelo 261. SkyWest 5154, tráfico a su 1 en punto. Es un Alaska MD-80, ¿los ven? Buscan la ayuda de otros pilotos. Sí, señor. Sin duda en posición de picada y descendiendo muy rápido. Está invertido. Ténganlo a la vista. Alaska 261, ¿aún están con nosotros? A 4.000 metros sobre el océano, los esfuerzos de los pilotos parecen funcionar. La nariz del avión empieza a elevarse, pero sigue invertido. Ahora a darle al timón. Timón izquierdo. Timón izquierdo. Los pilotos colgaban como murciélagos y era muy difícil alcanzar el pedal del timón. No lo alcanzo. Izquierdo. Timón derecho. Timón derecho. Su esperanza era que si alcanzaban el timón, podrían voltear el avión como estaba. Ahora lo tenemos que poner como estaba. Al menos así vamos a volar. Mientras los pilotos luchan por enderezar el avión, los motores del vuelo 261 fallan. Hubo una interrupción en el flujo de aire en los motores que causó una pérdida de empuje. Activa los frenos. Ya está. Su comportamiento fue decidido, controlado. Estaban dando todo lo que tenían. Solo ven el océano. No lo van a resolver. ¡Ah! ¡Aquí vamos! Dio contra el agua. Cayó.
Se envían de inmediato helicópteros de búsqueda y rescate de las estaciones de la Guardia Costera. Los equipos de búsqueda hallan restos flotando 4.5 kilómetros al norte de la isla Ancapa, frente a la costa de California. Además de partes del avión, los equipos hallan objetos personales. Un zapato, un pasaporte, una tarjeta postal. La defensora de seguridad de aviación, Mary Schiavo, representa a las familias de 6 pasajeros del vuelo 261. Recuerdo las posesiones de una persona. Todas las fotos estaban aún en la billetera, en el bolsillo del pantalón. Excepto la foto de su esposa. Y supimos así por cómo hallaron las cosas que él la tenía cerca. Eso fue muy importante para ella. Los rescatistas buscan sobrevivientes durante la noche. No hallan a nadie. Los 88 pasajeros y la tripulación a bordo del vuelo 261 están muertos. Es una tragedia terrible, claro, pero saben que tenemos un procedimiento bien planteado para manejar estas tragedias. Se asignan investigadores de la JNST, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, para dar con la explicación del incidente. Dice que los pilotos reportaron un estabilizador atascado. El investigador de sistemas de la Junta, Jeff Gussetti, se une a la investigación. Supimos mucho tan solo con las transmisiones entre la tripulación de la aeronave y Los Ángeles. Quizá fue mecánico el problema. Intentaron con 2 interruptores sin suerte. El avión se fue en picada hacia abajo. De inmediato investigamos el estabilizador horizontal del sistema de balance, a ver cuál era el diseño, cómo funcionaba y cómo los pilotos lo operaban normalmente. El borde principal del estabilizador horizontal se sube o baja con un tornillo nivelador. Cuando se activa, se mueve hacia arriba o hacia abajo a través de una tuerca ACME, cambiando el ángulo del estabilizador horizontal. Hay que ver ese tornillo nivelador. Ojalá que esté en una pieza. Los investigadores no saben cómo pudo haber fallado el sistema de balance horizontal. Lo llevo a la Marina. Recobrar partes del estabilizador podría darles pistas importantes a los investigadores, pero el campo de escombros yace en el fondo del océano, a más de 200 metros, mucho más allá del alcance de los buzos. Podíamos decirle a la Marina qué era lo que queríamos, cuáles eran los objetivos de mayor prioridad. La Marina usa un escáner de barrido lateral para marcar la ubicación de los restos. Usan vehículos operados a distancia, equipados con brazos robóticos para recuperar partes del vuelo 261. Se recuperan las cajas negras 2 días después del impacto. A 9 días de la investigación, también recuperan partes esenciales del estabilizador horizontal. Tenemos el tornillo. Y con las cabezas que eran, teníamos oportunidad de dar exactamente con lo que salió mal durante ese vuelo. ¿Qué es esto? Los investigadores no saben si las partes recuperadas del estabilizador horizontal del vuelo 261 pueden darles pistas sobre qué falló. Es un tipo de metal. Lo que ven es intrigante. Vimos esta delgada pieza de metal que parecía una especie de resorte. Nos extrañó. Fue algo en verdad muy raro. ¿Por qué la tuerca no está unida al tornillo? Normalmente, el extremo inferior del tornillo está unido a una tuerca ACME. Cuando vimos que la tuerca no era parte del tornillo ACME, nos preguntamos cómo pasó. Eso nos voló la cabeza. Hallaron separados la tuerca y el tornillo ACME.
¿Se habrán separado al volar? Dientes de 3 milímetros de grosor dentro de la tuerca deberían asegurar con fuerza al tornillo. Mira esto. Hay algo inusual con la tuerca. Increíble. Completamente lisa. Cuando al fin vimos dentro de la tuerca Acme, se reveló que no tenía dientes en la parte interior. Hablemos con metalurgia. Nos desconcertó tanto el tener algo así. Nadie pensaría que esos gruesos dientes se caerían. Interesante. El metalúrgico Joe Epperson examina la tuerca gastada y el tornillo nivelador. Se hizo muy aparente que lo que se tenía eran, de hecho, las marcas de los dientes que estaban dentro de la tuerca. Creo que el tornillo desgastó los dientes de la tuerca Acme. Y el siguiente paso en el proceso era averiguar cómo los dientes se redujeron en un grado tan extremo y desaparecieron de la tuerca. Hay algo de grasa aquí en el fondo. El equipo estudia los residuos observables en el tornillo. La forma de prevenir el desgaste es la lubricación con grasa. Y en el caso de un extremo evento de desgaste, uno diría, ¿acaso hay grasa donde debería estar? Hay algo aquí, arriba. Al volar, el tornillo nivelador rota dentro de la tuerca. Para evitar el desgaste, necesita lubricación periódica. Debería haber más grasa en medio. Es el área de trabajo donde rota más. Al ver el tornillo elevador, tenía una mínima señal de que había algo de grasa en el cuerpo. Estuvo en el mar una semana. Tal vez el agua se llevó la grasa. No lo creo. La grasa no se va tan fácil. Aún hay remanentes aquí, pero no en medio. Hallamos un poco de remanente de grasa en el extremo superior y en el extremo inferior. Era muy sencillo concluir que estar en el mar no se había llevado la grasa del área de trabajo del tornillo. ¿Cómo es posible que hubiera tan poca grasa en este tornillo? La grasa llega aquí durante el proceso de lubricación. En el mantenimiento, la grasa se aplica al interior de la tuerca por una pequeña válvula llamada engrasador. Ahora, el engrasador es la válvula de aquí. Y lo que deben hacer los mecánicos es poner una manguera de grasa aquí y vaciar la grasa en este pequeño engrasador que llega a este pasaje. El engrasador debió preservar dentro los residuos de la grasa que quedara. ¿Qué es eso? Se tapó con grasa seca. Conozco la grasa lo suficiente como para saber que si no la cambias y solo la dejas, a la larga se seca y se vuelve dura. Y básicamente te dice que no la han reabastecido. ¿Cuánto lleva obstruido así? Diría que 1 año, mínimo. Hallar ese bloqueo sugería el abuso de grasa a largo plazo. Yo diría que el problema es el mantenimiento. Hablar con la aerolínea. Teníamos muchas sospechas sobre cuán bien este componente estaba lubricado, o si acaso lo habían lubricado. Y también teníamos dudas en cuanto a si el componente tenía mantenimiento adecuado por la aerolínea.
Los investigadores de la Junta viajan a la oficina de operaciones de Alaska Airlines en San Francisco. Trabajó en el avión en septiembre del 99, ¿verdad? Sí, así es. Rastrean al mecánico que fue responsable de la última lubricación del mecanismo del tornillo 4 meses antes del accidente. ¿Podría mostrarnos cómo lubrica el mecanismo del tornillo? Le diré esto. No es mi trabajo favorito. El equipo descubre que las lubricaciones de tornillos elevadores se hacen con más frecuencia en el turno de noche fuera del hangar, a veces bajo la lluvia. Trabajas en grúas elevadoras que a veces se mueven con una ráfaga de viento. El avión se mueve con el viento. Estás elevado y a 9 metros del suelo. A algunos mecánicos no les gusta ese trabajo. No son estables ahí. Para acceder al mecanismo, primero retiras un panel. ¿Cómo aplica la grasa? Con una brocha. A veces tomo una gran cantidad para asegurarme. Las aeronaves, en especial las grandes, necesitan grasa. Estas deben tener lubricantes. Es algo sucio. La forma más efectiva es llenar tu mano con grasa y tú mismo moverla de arriba abajo en el tornillo, llenando todas las ranuras, untándolas de grasa. ¿Qué me dice de la tuerca Acme? Los investigadores se concentran en cómo el mecánico engrasó la tuerca Acme en el tornillo. Usamos una pistola en el engrasador. Bombeas adentro hasta que ves grasa fresca que sale. ¿Cómo sabe que la lubricación se hace adecuadamente y cuándo deja de bombear la grasa? Lo ignoro. ¿Podría ver la grasa saliendo de arriba de la tuerca Acme durante la lubricación? No lo recordaría si es que hubiera. Una de las primeras cosas que eso me dice es que no habría sabido si ese engrasador ha tenido grasa. No tienes idea de que está tapado. Encontramos una variedad de formas en las que los mecánicos lubricaban este componente y eso nos llevó a una pausa porque es un componente muy crítico y si no lo lubricamos adecuadamente podría terminar en un accidente como el que acaba de pasar. El equipo descubre que los métodos que usan los mecánicos de Air Alaska para lubricar el mecanismo del tornillo no siguen los estándares de mantenimiento. La última vez que lubricaron el tornillo fue alrededor de 4 meses previos al accidente. Pero no es solo cómo lubrican el mecanismo del tornillo lo que les inquieta a los investigadores. También lo es la frecuencia. ¿Y antes de eso? Enero del 99. Lo hacen cada 2.500 horas. Y ven que hay un periodo largo entre lubricaciones. ¿Acaso están las regulaciones? Lo averiguaré. Sabíamos que teníamos un proyecto de indagación, algunos documentos que se requerían del fabricante, de la FAA, de la aerolínea, llegaban en forma de memorandos internos de los departamentos de ingeniería o peticiones de mantenimiento para extender el intervalo. Eso empezó a darnos una idea de cómo los intervalos de lubricación se extendían. Mira esto. La aerolínea hizo múltiples peticiones para extender los intervalos de lubricaciones. En el 87, el intervalo entre lubricaciones era de 500 horas. Los intervalos entre lubricaciones se miden por el número de horas que el avión está en el aire. En el 91, aumenta a 1.200 horas. Para el 96, aumenta consecutivamente hasta 2.500 horas. Ellos se dedicaban a extender, extender y extender. ¿Aprobado por la FAA? Sí, cada una fue aprobada. Los investigadores concluyen que la lubricación del tornillo elevador no solo era deficiente, también se hizo con cada vez menos frecuencia.
Si vas a extender esas funciones de lubricación, entonces debes hacer algo para asegurarte de que lo que se hace bien. Pero incluso si la lubricación no se hacía debidamente, las inspecciones regulares debieron notar el desgaste en la tuerca Acme. Es cierto, debieron inspeccionar regularmente. La inspección del mecanismo del tornillo en el vuelo 261 se hizo como y cuando era debido. Vimos los registros de mantenimiento buscando información de la última revisión. Algo me encontré. Los investigadores profundizan en los registros del vuelo 261 para saber cómo se inspeccionó el mecanismo del tornillo. Sí, para mí esto no luce bien. El equipo encuentra papeles que revelan que durante una inspección de rutina, un mecánico de la oficina de la aerolínea en Oakland observó que la tuerca Acme estaba muy desgastada. ¿Seguro que la lectura es .040? Un mecánico que revisó el desgaste reportó que encontró que estaba al límite. La tuerca se desgastaba rápido y se tenía que hacer algo. El supervisor ordenó que la tuerca fuera reemplazada. Era evidencia de que alguien sí notó que la tuerca Acme estaba desgastada. En muchas aerolíneas la decisión sería encontrar la pieza en el avión lo antes posible y reemplazarla. Pero el registro está tachado. No lo entiendo. Cuando vimos que tacharon el primer registro, fue muy sospechoso. Algo estaba mal. Mucha sospecha. Hay que averiguar qué ocurrió. ¿Recuerda que inspeccionó un MD-83 el 27 de septiembre del 97? Lo recuerdo bien. Los investigadores contactan a John Liotin, el mecánico principal que reportó el desgaste de la tuerca Acme del vuelo 261. Escribí la evaluación. La tuerca se desgastó. Reemplácenla. Fue un descubrimiento alarmante. Para que la nave fuera segura al volar, ese mecanismo de tuerca se tiene que reemplazar de inmediato. No había duda en mi mente. Era el final de mi turno. Cuando volví al otro día, el avión estaba cerrado. La nave volvió a servicio con la tuerca gastada. Si hubieran cambiado la tuerca, el avión seguiría volando y 88 personas aún estarían vivas. ¿Por qué una oficina de mantenimiento permitiría que volviera el avión al servicio habitual con el desgaste que encontraron en la tuerca Acme? Al indagar a fondo, los investigadores descubren que el desgaste en la tuerca Acme fue revisado por otros mecánicos. Determinaron que estaba dentro de los límites mínimos. A mantenimiento de Alaska Airlines se le va una señal. Al menos debían monitorear el desgaste de la tuerca, pero no fue así. La siguiente vez que revisaron la tuerca fue en el laboratorio de la Junta. El avión voló con la tuerca desgastada por 2 años más antes de desprenderse en Puerto Vallarta el día del accidente. Tren arriba. El primer oficial Tansky y el capitán Thompson no tenían idea de que su estabilizador estaba al borde de una falla. Qué extraño. El avión se desbalancea. El equipo revisa las grabaciones para indagar la devastadora cadena de eventos ocurridos a bordo del vuelo 261. Hay que revisarlo. ¿Apago el automático? Buena idea. 30 minutos después de despegar en Puerto Vallarta, los dientes desgastados de la tuerca Acme hacen que se atasque el tornillo elevador, evitando el movimiento del estabilizador horizontal. Intenta otra vez. El capitán intenta rectificar el estabilizador atascado. Mientras vuelan a 9.400 metros,
La caja negra recoge el sonido de un clic seguido por un golpe. Creemos que seguramente el piloto movió el interruptor en su asidero en un intento de mover el tornillo en la tuerca. Los dientes al fin ceden y el tornillo atascado sube por la tuerca, causando que el estabilizador se mueva hacia arriba. Un tope es lo único que evita que se separe por completo. ¡Está empeorando! Como el estabilizador horizontal empuja la nariz hacia aún más abajo, el avión cae en picada. Mediante vil fuerza bruta, los pilotos sostienen el tornillo elevador en su lugar para recobrar el control. Ok, se está manteniendo en picada. ¿Lo sientes? Alto, hay que oír otra vez. Pero a los 8 minutos hay otra serie de golpes. ¿Lo sientes? El tope que contiene al tornillo en su lugar cede al fin. ¡Giro y presión! Tierra. El daño al estabilizador hace que el vuelo 261 sea incontrolable. El avión da giros y cae hacia el océano. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que el azul se ponga arriba! Volando de cabeza, los pilotos hacen un intento desesperado por enderezar el avión. Muy bajo. Tierra. Activa los frenos. ¡Ya está! Los pilotos del vuelo 261 lo dan todo para salvar el avión. Fue volar del modo más profesional posible hasta el final. Y ellos lo expresaron cuando vieron que eso era todo. ¡Aquí vamos! Me enfermó lo que escuché en la caja negra. Este accidente se podía prevenir. De haberlo engrasado, esto no habría pasado. El monto del dinero que habría salvado esas vidas es el de una taza de café. Es literalmente unos $1 de grasa. Aún me enfado por eso. A la luz del accidente, los intervalos entre lubricaciones del tornillo elevador en Alaska Airlines se reducen de 2.500 a 650 horas. Murieron 88 personas debido a una falta de lubricación. El accidente fue por falta de mantenimiento. Esto fue una tragedia. Es uno de esos casos en los que trabajas y que no te dejan. Nunca. Fue difícil.